Buenas tardes, compañeritos. Estamos dando inicio a la sesión sincrónica del 16 de junio. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan bien? Profe, perfecto. Sí, señor. Perfecto. Ante Pues se le cualquier escucha novedad bien. que se presente como tal frente al audio, frente a los vídeos que se proyectan, les agradezco me informen para repetirlo si es el caso. La idea es que todos puedan ser partícipes. Bueno, vamos a ver aquí pantalla amplia, pues. Capturen nomás, permítanme. Bueno, confirmo nuevamente, ¿me están escuchando? Sí, profe. Señor. Listo, perfecto. En el modo de pantalla que estoy en este momento, pues no puedo visualizar la reunión, Sí, profe. por lo cual, si alguno tiene alguna pregunta, no dude, abra el micrófono y me interrumpe, que para mí no hay ningún problema atenderlo inmediatamente, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana. Venimos hablando mucho sobre el tema de la oferta y la demanda, viendo cómo puede afectar o en qué implica dentro del proceso de abastecimiento de una compañía y ustedes como líderes de un proceso de gestión como tal integral de la logística frente a esa actividad comercial productiva, pueden tomar decisiones en base a estos datos. Es de vital importancia que consideremos todas las herramientas que nos permita establecer cuál va a ser esa demanda que vamos a tener tanto externa como interna de los procesos. Es importante como tal, es importante como tal, dale, ya estoy en clase. Es importante como tal que consideremos que estas herramientas nos van a facilitar a nosotros la toma de decisiones para que de forma adecuada, a tiempo como tal, y de forma óptima podamos generar los pedidos que sean necesarios, generar esas órdenes de compra, generar como tal esa solicitud, de igual forma de aprovisionamiento y de igual forma ese ingreso de esa mercancía, material, insumo, herramienta que se requiera puntualmente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esas herramientas, como es el pronóstico cuantitativo, y vamos a realizar lógicamente al finalizar la semana un informe de la aplicación de los pronósticos que se va a hacer su taller puntualmente en base al conocimiento que han adquirido durante esta sesión, más lo que ustedes van a investigar puntualmente. Los invito a ver el siguiente video. Nuevamente saben que esta es la metodología. Me gusta que los escuchen como tal desde una herramienta de investigación y posteriormente les doy la parte académica magistral frente al tema que estamos tratando. Así que presten la atención y me confirma que tenga audio el vídeo. En el mundo de los negocios y ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, en profe. el mundo de los negocios y sobre todo en logística, predecir el futuro no es cosa de magia, es pura matemática. Así que hoy vamos a desmenuzar los métodos cuantitativos clave que le permiten a las empresas anticipar lo que viene y, claro, tomar mejores decisiones. A ver, pensemos en esto. ¿Y si de verdad se pudiera predecir el futuro de un negocio? La pregunta del millón para cualquier empresa es, ¿cómo le hacemos para saber qué van a querer los clientes, para no quedarles mal y al mismo tiempo no gastar de más? Miren, esta imagen ilustra una trampa súper común, el famoso círculo vicioso del pronóstico. Es simple, si no tienes el producto en la estantería, pues no vendes. Si no vendes, tu pronóstico de demanda a futuro es cero. Y si tu pronóstico es cero, pues no pides más producto. Y el ciclo se repite. Es un problema que se retroalimenta y del que es bien difícil salir. Aquí está el corazón del asunto para cualquier compañía, sobre todo a las que manejan productos perecederos. Por un lado, si pides demasiado inventario, corres el riesgo de que se eche a perder, eso es dinero a la basura. Pero por otro lado, si pides muy poco, pierdes ventas y dejas a los clientes con un mal sabor de boca. Ambas cosas cuestan, y mucho. Ok, esta es nuestra ruta de hoy.
Vamos a empezar con el dilema del inventario, para luego ver cómo los pronósticos con números nos sacan del apuro. Después nos metemos de lleno con 3 métodos clave: la media móvil, el suavizamiento exponencial y la regresión lineal. Y al final veremos cómo elegir el correcto. Arranquemos con el primer punto, el dilema del inventario. Como acabamos de ver, es un acto de equilibrio muy delicado entre tener mucho y tener muy poco, y equivocarse para cualquier lado, pues cuesta. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? La respuesta, como muchas veces, está en los números, específicamente en el poder que tienen los pronósticos para convertir la incertidumbre en una estrategia bien calculada. El pronóstico de la demanda es exactamente eso, una herramienta que usa los datos del pasado para adelantarse a lo que van a necesitar los clientes en el futuro. Esto ayuda a optimizar toda la cadena, desde que se produce algo hasta que llega a las manos de quien lo compra. Para predecir el futuro hay, digamos, 2 grandes caminos. Están los métodos cualitativos, que se basan en la experiencia, en la intuición, son más subjetivos. Pero hoy lo nuestro son los cuantitativos, los que se apoyan en datos duros, en números y estadísticas para ser lo más objetivos y precisos posible. Ok, vamos con nuestra primera herramienta del arsenal cuantitativo, la media móvil. Es uno de los métodos más conocidos y es un punto de partida genial por lo simple y efectivo que es para suavizar esos picos raros en la demanda. La lógica detrás de esto es bien simple. El promedio de lo que pasó hace poquito es un buen indicador de lo que va a pasar mañana. Este método es ideal para quitar el ruido, esas subidas y bajadas raras en las ventas, y ver una tendencia un poco más clara. A ver, imaginemos que estos son los datos de ventas de un producto en los últimos 6 meses. Se puede ver que hay un crecimiento gradual, ¿no? Mes a mes se vende un poquito más. Entonces, para pronosticar las ventas de julio usando una media móvil de 3 meses, el proceso es súper directo. Agarramos las ventas de los últimos 3 meses, abril, mayo y junio, las sumamos y dividimos el resultado entre 3. Y el resultado es 8.933. Según este método, la empresa debería prepararse para vender más o menos esa cantidad de unidades. Es un pronóstico sencillo, basado únicamente en el promedio de la historia más reciente. Pero, un momento. ¿Qué pasa si queremos que los datos más recientes tengan más peso? O sea, que lo que vendimos el mes pasado importe más que lo que vendimos hace 3 meses. Para eso tenemos nuestro segundo método, el suavizamiento exponencial. Esta técnica ya es un poquito más sofisticada. La gran idea es que le da más importancia a los datos más nuevos, asumiendo que son más relevantes para predecir el futuro cercano. Las ventas del mes pasado pesan más. Simple. Y la clave está en esta fórmula. Fíjense que combina 2 cosas: la demanda real más reciente y el pronóstico que habíamos hecho para ese mismo mes. El factor alfa es como una perilla que ajustamos. Si le damos un valor alto, le hacemos más caso a las ventas reales del último mes. Si es bajo, confiamos más en nuestro pronóstico anterior. Y al aplicar este método con los mismos datos, ¡pum!, nos da un pronóstico un poco más alto para julio, 9.114 unidades. ¿Y por qué? Porque le está dando más peso a ese crecimiento que vimos en los últimos meses. Refleja mejor la tendencia inmediata. Ok, los 2 métodos que vimos son muy buenos para suavizar datos. Pero ¿qué pasa cuando vemos una tendencia súper clara y constante, como un crecimiento que no para mes a mes? Para eso necesitamos una herramienta más potente. Hablemos de la regresión lineal. Este método es perfecto para esas situaciones. Lo que hace, en esencia, es dibujar la mejor línea recta posible a través de nuestros datos de ventas, para proyectar hacia dónde se dirige esa línea en el futuro. Y para eso usa la famosa ecuación de la recta. Básicamente, el modelo calcula la línea perfecta que atraviesa nuestros datos del pasado para proyectarla hacia adelante. Aquí, Y es la demanda que queremos predecir y X representa el tiempo. Los factores A y B son los que definen el punto de partida y la inclinación de esa línea de crecimiento. Claro, como nuestros datos de ventas muestran un crecimiento tan constante, el modelo de regresión es más audaz y predice una demanda mucho mayor para julio, 9.800 unidades. Captura esa tendencia de crecimiento de una forma mucho más, digamos, agresiva que los otros métodos. Y entonces, aquí estamos, con 3 números diferentes sobre la mesa: 8.933, 9.114 y 9.800. La pregunta del millón es, ¿en cuál debería confiar una empresa? Esta tabla lo resume todo. La conclusión clave es que no hay un método que sea el mejor para todo. El chiste es usar el más adecuado para cada tipo de datos. Si los datos son estables, la media móvil funciona de maravilla.
Si hay una tendencia suavecita, el suavizamiento exponencial se adapta mejor. Y para un crecimiento o caídas sostenidos, la regresión lineal es la más potente. La clave siempre es analizar primero cómo se comporta la demanda. Al final del día, dominar el arte del pronóstico es mucho más que un ejercicio técnico. Es una herramienta estratégica. Si se aplica bien, puede dar una ventaja competitiva real. No se trata solo de optimizar el inventario, sino de entender mejor al cliente y pararse más fuerte en el mercado. Ojo, estos métodos que vimos son la base, pero el campo está evolucionando a una velocidad increíble. Hoy en día, modelos avanzados de inteligencia artificial pueden analizar variables mucho más complejas, desde el clima hasta lo que es tendencia en redes sociales. Y esto nos deja con una reflexión final. Con herramientas cada vez más y más potentes, estaremos llegando al punto en que el arte de pronosticar se convierta finalmente en una ciencia exacta. Bueno, ahí logramos evidenciar en este vídeo, En el mundo de los negocios, logramos evidenciar en este video cuáles son los principales métodos de pronósticos cuantitativos, los cuales son herramientas fundamentales para la planeación, logística y la toma de decisiones como tal de forma empresarial. Los métodos cuantitativos utilizan datos históricos. Son técnicas matemáticas para estimar el comportamiento futuro de la demanda, permitiendo que las organizaciones puedan planificar inventarios, compras y de esta forma, lógicamente, la producción y la distribución de manera mucho más eficiente. La idea de este trabajo y de las investigaciones que ustedes van a realizar durante esta semana como tal es lograr conocer e identificar esos principales métodos de pronósticos y comprender cuándo debe utilizarse cada uno de ellos según el comportamiento de la demanda. Recuerde, son datos históricos. Entonces, como tal, es muy importante que los tengamos siempre presentes, como podemos visualizarlo. Es una técnica que utiliza datos históricos y métodos matemáticos o estadísticos para estimar la demanda futura de productos o servicios. ¿Por qué es importante? Porque les permite planificar las compras, producción e inventario, reduce costos y evita excesos o faltantes de inventario, mejora la toma de decisiones y aumenta la satisfacción del cliente, porque estamos cumpliendo con los tiempos, lógicamente, de entrega que se le han cumplido, que se le han prometido durante la promesa de compra y venta. Es muy importante lograr identificar y adelantarse esas situaciones puntualmente para poder garantizar de que el flujo de los insumos, materias, herramientas sea el adecuado, para que de esta forma nuestro sistema, nuestra gestión no represente un atrofamiento de la cadena del abastecimiento de dicha empresa, de dicho sistema logístico, distribución o comercialización. Es muy importante que lo tengamos presente. La cadena de suministro es una visión integral como tal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta como tal todos los factores y las variables que comprenden cada uno de los actores dentro de esa cadena de abastecimiento, como son los proveedores, el aprovisionamiento puntualmente, la producción, almacenamiento del mismo, la distribución y lógicamente nuestro cliente final, que es el que recibe el producto y es el que en teoría debemos estar garantizando la satisfacción. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces estábamos hablando sobre los métodos, ¿cierto? Ahí los podemos ver nuevamente, los que teníamos en el vídeo. Son los métodos cuantitativos que se basan en datos históricos. Está el promedio móvil ponderado y tenemos la asociación exponencial. Entonces, iniciando con el método móvil simple que tenemos ahí en pantalla, este método consiste en calcular el promedio de las ventas o demandas de varios periodos anteriores para estimar si el siguiente periodo, su principal como tal ventaja, es lograr identificar como tal lo fácil que puede llegar a sacar este dato, porque estamos hablando de datos recientes, cómo se ha comportado puntualmente. Este promedio se utiliza o se recomienda utilizar cuando la demanda presenta un comportamiento estable, sin tendencias ni estacionalidades marcadas. Un ejemplo claro es si una empresa vende cantidades similares cada mes, este método puede ofrecer resultados confiables. El siguiente es el promedio móvil ponderado, en el cual, a diferencia del promedio móvil simple, que era lo que vimos al principio, le da mayor importancia a los datos puntualmente, pero los que están inmediatos, o sea, el mes pasado prácticamente, los dos meses anteriores. Esto permite que el pronóstico responda más rápidamente a los cambios de la demanda. Es útil cuando los datos más recientes representan la mejor realidad actual del mercado.
cuando son datos estacionales que se pueden estar acercando a la Navidad. Entonces, lógicamente, el promedio o el pronóstico que se va a utilizar para poder determinar las cantidades de las órdenes de compra va a ser diferente completamente. Cuando una empresa experimenta cambios graduales en sus ventas debido a campañas comerciales o crecimientos progresivos, de acuerdo a las actividades del mercadeo y marketing que se va realizando puntualmente, la apertura de nuevos mercados, los cuales lógicamente aumentan las ventas y por ende aumentan la producción y a su vez el requerimiento de materias primas, insumos, herramientas para poder producirlas. El tercero, como tal, que estamos viendo en relación en esta gráfica es la suavización exponencial simple. Este modelo utiliza un factor denominado alfa para asignar mayor peso a la información reciente menor a los datos antiguos. Hace referencia a que los datos históricos puntualmente ya dejan de ser tan importantes y se va basando puntualmente a lo que ha sucedido en los días anteriores, según los métodos más utilizados debido a su precisión y facilita la implementación en programas como Excel. ¿Qué es lo que están haciendo al día de hoy? Ingreso para ver cuántos requerimientos se me ha presentado, cuántas ventas se han presentado, cuáles son los pedidos y cuáles son las posibles rutas que están pendientes todavía por tomar de pedido y de esa forma puedo determinar cuánto va a ser esa sujeción o esa necesidad específica de necesidad. Se recomienda cuando existe una tendencia moderada, pero no presentan comportamientos estacionales. Muchas gracias, Marco. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Cómo ven esa? ¿Cuáles Bastante fueron las, amplia, profe. ¿cuáles fueron las tres primeras que vimos? Promedio Escucho. móvil Móvil simple, Promedio ponderado, móvil ponderado y suavización exponencial, suavizado, algo así. exponencial. Suavización exponencial simple. Aquí se ven más suavecitas, ¿cierto? Esta gráfica que ustedes ven ahí, la número 5 de los métodos, es muy importante que la guarden porque prácticamente van a tener unos 6 trabajos a futuro en los cuales van a utilizarla mucho. Y les traigo las 6 que posiblemente, independiente cual sea su proyecto, pueden llegar a utilizar. Es muy importante que la tengan presente. Ya les hablé sobre las tres primeras, ¿cierto? Está el método Hall como tal, que es la suavización exponencial doble. Este método es una extensión de la suavización exponencial simple porque incorpora el análisis de tendencia. Permite identificar si las ventas están creciendo o disminuyendo a lo largo del tiempo y es ampliamente utilizado en empresas que presentan aumentos o disminuciones constantes de la demanda, muchos altibajos. Por eso, un ejemplo puede ser que la empresa cada mes incrementa sus ventas debido a la expansión de sus operaciones, pero lógicamente van a presentar algunos momentos en los cuales el pareto de información se ve estancado en teoría, pero simplemente mientras que se abarca el mercado nuevo. Ese es el método Hulk. Hay un método que es ya la triple como tal. Ahí podemos ver el Hall Winters, el cual hace referencia puntualmente a cómo, o con esto, se ofrecen resultados muy precisos basados en la demanda, presenta ciclos repetitivos. Entonces ya tienen identificados que para ciertas fechas especiales dentro del mes, estoy hablando de días específicos, si yo vendo licores, sé que tengo que aumentar mi distribución garantizando el abastecimiento el viernes para que todo desde el jueves como tal, para que viernes, sábado y domingo haya la suficiente oferta del producto requerido. Entonces, la estacionalidad ocurre cuando la demanda presenta patrones repetitivos durante determinados periodos del año. Un ejemplo son las ventas de útiles escolares, que aumenta el ciclo en el año académico, las ventas navideñas durante diciembre, y de igual forma el dispendio de licor frente a fiestas patronales o tema cultural afecta mucho. Si se van dando cuenta que cada uno de estos casos que he nombrado se puede ir asemejando a su proyecto. Para los que entregan temas de Pelican, para los que entregan temas de Malfir, para los que entregan en temas de ventas de útiles escolares, dotación también. Y por último tenemos la regresión lineal. Ahí tenemos la fórmula como tal, que es establecer una relación lineal entre la demanda y una de las más variables independientes que se pueden presentar. Es muy importante que lo tengamos en cuenta como tal, porque las variables del precio pueden estar en el clima, la publicidad, la población o cualquier otro factor que influya dentro de las ventas puntualmente. La regresión permite identificar cómo afectan estos factores externos a la demanda y permite realizar proyecciones futuras.
Esta es la que más se utiliza en el marketing, porque en los estudios de mercadeo es donde se generan como tal los compromisos o se establecen los presupuestos para la planeación estratégica. Bueno, de igual forma esta se las va a pasar lógicamente en el resumen. ¿Algún compañero que me lea los criterios claves para un buen pronóstico? Criterios clave para un buen pronóstico. Ay, ¡Qué pena! para que el pronóstico sea útil y confiable, el aprendiz debe tener en cuenta datos históricos confiables. La calidad del pronóstico depende de la calidad de los datos. Selección del método adecuado. Depende del comportamiento de la demanda y del objetivo del pronóstico. Evaluación del error. Permite medir qué tan cerca está el pronóstico de la demanda real. Ajuste continuo. El modelo debe revisarse y ajustarse según cambien las condiciones del mercado. Medidas de error más usuales. MAT, desviación absoluta media, indica el error promedio en unidades. MSE, error cuadrático medio, da mayor penalización a errores grandes. Y MAPE, error porcentual absoluto medio, expresa el error promedio en porcentaje. Un buen pronóstico no busca acertar al 100%, sino apoyar mejores decisiones. Correcto. En este slide, muchas gracias compañera, estamos viendo que hay 4 criterios para tener un buen un buen pronóstico como tal. Dentro de esos 4 criterios se pueden presentar puntualmente unas medidas de errores. Siempre va a haber un porcentaje de error. Y tenemos 3 herramientas para poder medirlos, que es el MAT, el MSE y el MAPE. Entonces, cuando una desviación absoluta media, se mide el error a través de las unidades cuantificadas, a diferencia de lo que es con el MAPE, que es como tal una parte porcentual, como tal. Entonces ya vamos a ver cómo podemos aplicarlo y cómo permitiría para mi proyecto, cuando hablo de mi proyecto, hablo de su empresa, de su emprendimiento, de su labor puntualmente hoy en día o de su trabajo ideal. Y ahí debemos aplicarlo. ¿A qué se lo debemos aplicar? A una línea. Ya lo vienen haciendo. ¿Ya no lo hicieron la semana pasada? Háganlo con ese mismo producto, con esa misma situación. Ya vamos a proyectar como tal a través de un pronóstico cualitativo cuál va a ser esa necesidad de ese producto para poder establecer cuáles van a ser los requerimientos específicos para mi cliente interno y cliente externo. Tendríamos que hacer un trabajo, muchachos y compañeras. ¿Ese trabajo cuándo debería entregarse? El próximo El domingo en la El domingo, profe. próximo domingo. Y por El si alguna domingo es día razón, cívico. y por si alguna razón, El lunes, cuando profe. terminen de El lunes votar, por las votaciones. cuando hayan terminado de votar y vengan puntualito a entregar su trabajo, o si le toca ejercer como jurado de votación, va a ser muy juicioso, lo va a hacer el sábado, pero también va a tener el lunes y el martes para lograr entregarlo dentro de la plataforma. Vamos a realizar el trabajo. ¿Qué deben entregar? Un informe en formato PDF que contenga el desarrollo completo de la aplicación de un pronóstico cuantitativo de la demanda siguiendo la estructura sugerida. Voy a darle los formatos o los lineamientos generales como tal de la entrega. Formato en PDF, no en Word. ¿Cuántas hojas? Libre. Debe cumplir con la estructura sugerida. Puede utilizar más hojas. Utilizar datos reales y verificables. Presenta cálculos correctos y explicaciones coherentes. Esa parte de datos reales sé que en algún momento no van a poder ser como tal frente al proyecto que usted venga trabajando, pero si arriba me viene trabajando que es con 200 unidades y abajo empieza a trabajar con 400 y después 600, lógicamente el trabajo le va a quedar mal. Originalidad, el trabajo debe ser original y reflejar tu propio análisis y comprensión. Es muy importante. ¿Cuál es el criterio de evaluación? Son 4 puntos claves. Establece el error entre el pronóstico y la demanda. ¿Cuáles son los errores? Los acabamos de decir. Interpreta la desviación del pronóstico.
Revisa el periodo de planeación del pronóstico. Revisa el periodo de planeación o sea, hace un análisis frente a los datos que estás teniendo y ajusta el modelo del pronóstico según la variación de la demanda y requerimientos del cliente. Ahora sí, la estructura sugerida del informe. Vamos a manejar normas APA. Una introducción, una descripción de la empresa, un análisis de la oferta y la demanda, un método cuantitativo seleccionado, justificando por qué ese método se adapta a la realidad de tu empresa. La aplicación del método es muy importante, utilizar los datos, los cálculos, las tablas, los gráficos y los pronósticos obtenidos. Hay que calcular el error del pronóstico, utiliza al menos un indicador de error, sea el MAT, el MCE o el MAPE. Analiza la interpretación de sus resultados, explica como tal, argumentando cuáles son los beneficios o las ventajas del método aplicado para su toma de decisiones, me haces unas conclusiones y lógicamente las referencias bibliográficas. Eso quiere decir que por lo mínimo tu trabajo va a tener 11 hojas. Profe, no creo. Sí, eso es lo que puede llevar un buen pronóstico. Mínimo por mínimo 9, 10 hojas se te pueden llevar. De pronto porque entre la descripción de la empresa y la introducción te vas a llevar una hoja. Pero veamos de pronto unos consejos y ya te vamos a dar un caso práctico de cómo se realizaría. Es muy importante que para que puedan materializar esto sin enredarse, porque tampoco es que sea tan difícil. Esto es como una continuidad del trabajo que ya entregaron. Comprende el objetivo, asegúrate de entender lo que se está solicitando en el contexto de la empresa, planifica tu trabajo, organiza la información antes de escribir, defines fuentes, datos y métodos a utilizar, usa datos reales y confiables, trabaja con información verídica de la empresa y del mercado, establece los patrones de la información que vas a trabajar durante el desarrollo del trabajo. Aplica correctamente el método, justificando por qué lo elegiste, el método cuantitativo y cómo lo adaptaste a la realidad de tu situación específica de estudio. Presenta los cálculos claros, muestra el paso a paso tus cálculos y resultados de forma ordenada. No simplemente son los resultados, es cómo lograste obtener esos resultados. ¿Cómo vas a estructurar ese documento? Vas a investigar, hay que recoger toda la información. ¿Qué información? Los datos históricos de venta. Analiza los patrones que se están presentando, en qué mes se vendió más, en qué mes se vendió menos, qué tanta variación hay entre mes y mes. Aplica el método de acuerdo a esa información que tuviste. Ya determinaste, tienes 6 patrones de información, los cuales puedes acoplar a esa herramienta. Obtén los resultados aplicando como tal las fórmulas que ya te las entregué. Interpreta y concluye puntualmente. La rúbrica, para que la tengan presente, estos son los puntos que me pide a mí la guía calificarles. Ya les hice un resumito, pero ahí lo están explícito como lo dice la rúbrica. Y vamos a ver este videito antes de mostrar un caso práctico. ¿Listo? Con Abelardo, Dios volverá a los colegios de nuestros hijos. Aplica cuenta Nu y ahórrate la cuota de manejo. Aplica nu.com.co. Este es un canal que se llama Tarefa. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas cuantitativas y además vamos a dar una breve introducción a las series de tiempo. Entonces vamos a tener que las cuantitativas se dividen en estadísticas, que estas se van a enfocar, entonces se enfocan en patrones y en casos, en los patrones y sus percepciones. Por otro lado, vamos a técnicas cuantitativas determinísticas. Entonces vamos a tener que estas técnicas determinísticas son de tipo causal y establecen relación entre la variable a pronosticar y otras variables. Entonces ahora vamos a tener que las técnicas cuantitativas estadísticas presentan dos enfoques. Vamos a ver a continuación.
Entonces tenemos con relación Me botó. Está molestando el internet. entonces tenemos con ¿Me confirma que relación están escuchando? a las estadísticas presentan dos Sí, profe. enfoques. Vamos a verlos a continuación. Entonces tenemos con relación a las técnicas cuantitativas estadísticas. Entonces tenemos que se presentan dos enfoques. El primer enfoque es que los datos se pueden descomponer en componentes de tendencia. Se pueden descomponer en componentes de tendencia. O también se pueden descomponer en ciclos estacionales y aleatorios. Y el segundo enfoque va dirigido hacia los modelos econométricos de series de tiempo. Entonces vamos ahora a hablar acerca de los componentes de series de tiempo. Entonces acá vamos a tener los componentes de series de tiempo. Entonces vamos a decir que es una serie de tiempo. Entonces una serie de tiempo consta de datos que se reúnen o se registran u observan sobre incrementos sucesivos de tiempo. Entonces acá lo que queremos ver es los diferentes datos a partir de diferentes tiempos y estos tiempos los vamos a clasificar o a registrar o a observar en diferentes intervalos y queremos ver cómo va a ser su incremento, ya sea positivo o negativo en esos tiempos. Y otro componente de series de tiempo es que se requiere un enfoque sistemático para analizarlos, ya que los datos se pueden presentar en masas muy grandes. Vamos a hablar ahora acerca de la descomposición clásica de series de tiempo. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de las técnicas cualitativas y además una breve introducción a las series de tiempo. Son términos que me gusta que tengan asociados, porque durante su investigación, lógicamente, la lectura es
Bueno, ya logré colocar el internet desde mi celular. Vamos a ver si con él podemos trabajar para terminar la sesión. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sí, profe. Rabia. ¿Qué ven en pantalla, compañeros? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, uno de los que está presente, por favor, dígame esta parte. Acá tenemos lo que estoy acostumbrado a entregarles, que es un caso práctico que desarrolló el compañero, el aprendiz Juan Pablo Salazar. Entonces vamos a ver. Alguien que me lea esta parte. Perdón, el objetivo. No se tropiecen, uno solo. Profe, objetivo, aplicar un método cuantitativo de pronóstico para estimar la demanda futura de una empresa y analizar los resultados para apoyar la toma de decisiones logísticas. Todos los proyectos o todos los documentos que usted van a entregar van a tener un objetivo. Entonces tengan en cuenta cómo se relacionan. Otro compañero que me haga el favor y me diga cuál es la empresa analizada. Profe, el agua pura del Caribe, ¿Qué más dice? actividad económica, producción y comercialización del agua embotellada, mercado objetivo, tiendas, supermercados y restaurantes de Santa Marta. Factores que influyen en la demanda, incremento del turismo, altas temperaturas, mayor cobertura comercial. Ok, muchas gracias, John. Otro compañero que me haga el favor y me hable sobre los datos históricos de ventas. No se tropiecen entre Datos, ustedes. pues, datos históricos de venta. Mes, ventas unidades. Enero, 1000. Febrero, 1100. Marzo, 1200. Abril, 1300. Mayo, 1400. Y junio, 1500 ¿Qué unidades. analizas con eso, compañero? ¿Qué se ve ahí patentico? ¿Que meja yun? Mayor crecimiento. Exacto, un incremento. Muchas gracias. Método seleccionado. ¿Alguna compañerita? ¿Quiere escuchar alguna compañerita ahí? Señoritas. Nada, ninguna compañerita me va a colaborar. Se quedaron dormidas. Yo porque voy en el transporte. Vamos, otra compañerita que pueda. Yo sé que alguna puede. Ay, profe, es que yo no sé qué es la D, qué es la P, no importa. Diga PT y yo le digo que es ahorita cuando lo estoy diciendo. Dígame cuáles son las letras y yo le voy diciendo mientras me va. Sí, es que no sé si escucha mucho la bulla en la buceta. No se escucha casi, no, tranquila. No digas esta fórmula, tranquila. Vamos con esta parte. Método seleccionado.
El método seleccionado como tal es el promedio móvil de Promedio 3 móvil. periodos. Exacto, promedio móvil de 3 periodos. Los 3 periodos que tenemos es el DT1, el DT2 y el DT3 para poder determinar cuál es el pronóstico que vamos a establecer, el cual se divide entre el número de periodos. Quiere decir de que si yo tomo 3 periodos, siendo los 3 últimos, cojo periodo 1, periodo 2 y periodo 3. De esta forma, 1300 más 1400 más 1500 dividido entre la cantidad de periodos me da el pronóstico establecido, que es 1400. Lo que nosotros decimos como tal, ¿se acuerdan cuando decimos promedio? Eso quiere decir que el pronóstico o el requerimiento mínimo debería ser 1400 unidades para julio, teniendo en cuenta suavización. Vamos a ver cuál es el establecer, vamos a aplicarlo. Una tabla comparativa en la cual la demanda real de unidades con el pronóstico de las unidades establecidos. Y aquí nos podemos dar cuenta que si tomábamos los promedios de las otras formas, teníamos unos datos de que era 1300, pero el pronóstico me daba que 1100. La demanda real había sido 1400, pero el pronóstico me daba 1200. En junio me daba un consumo real de 1500, aquí lo dice la gráfica, pero me daba 1300 en la actividad, pero cuando lo hice para julio, yo tengo el pronóstico en unidades reales de 1400. ¿Cuál podría realmente ser la demanda real? Vamos a establecerlo de acuerdo a la demanda real, haciendo referencia a lo que venimos estableciendo en una línea y paralelo vamos manejando el pronóstico. Aquí podemos ver que hay un cotejo entre el pronóstico y la demanda y es donde podemos utilizar el cálculo del error, que en este caso vamos a utilizar el MAPE. El MAPE hace referencia que dentro de la demanda real, que es 1300, 1400 y 1500 para el segundo trimestre del año en curso, podemos ver que en ese mismo segundo trimestre del año en curso tenemos un pronóstico de 1100, 1200 y 1300, haciendo referencia a la diferencia que existe en el Pareto cartesiano frente a la demanda con el pronóstico. Podemos determinar de que la resta de esto nos va a dar cuál es esa diferencia porcentual, la cual en todos los casos son 200 unidades de diferencia. Si hacemos referencia a esas 200 unidades como tal, que es esta referencia que está puntualmente, menos el pronóstico que ya tenemos establecido durante ese periodo de tiempo, nos va a dar un porcentaje de error. Y ese promedio, ese porcentaje me establece a mí que tenemos una variación del 14,33% sobre el consumo real, el cual puede ser la variable que podemos implementar incrementándosela a lo que pronosticamos puntualmente y de esta forma podríamos interpretar que el modelo representa un nivel de precisión aceptable para poder apoyar la planeación logística y comercial, tanto de aprovisionamiento como de producción, comercialización y distribución de nuestro producto, que en este caso son botellas de agua. Fácil. Aquí están unas conclusiones de ejemplo en base a lo que dice acá y unas referencias. En teoría, cada cuadrito que usted ve ahí va a ser una hoja de su trabajo. Tienen una guía para que no se pierdan. Tienen la estructura del trabajo para que lo hagan de esa forma organizadita, cada punto, un capítulo de ese trabajo, de ese documento. Tienen 2 videos de apoyo. Pasado mañana les llega otro video de apoyo. Y entonces el pronóstico cuantitativo de la demanda es una herramienta clave para la toma de decisiones en las organizaciones, permitiendo anticiparse a las necesidades del mercado, optimizando los recursos, mejorar los niveles de servicio al cliente. A través de esta clase logramos comprender que es un pronóstico. Les empecé a dar como tal los primeros bocados de lo que puede realizarse en base a estas herramientas que se les están mostrando y el por qué son importantes en el día a día en su labor como tecnólogos de coordinación de procesos logísticos. Ustedes como líderes o gestores de logística en un proceso o una cadena de abastecimiento o lógicamente en la distribución, comercialización de algún producto, bien o servicio, es muy importante que tengan establecidos los criterios para evaluar con precisión cada uno de los pasos que se deben tomar y el por qué tomarlos para tomar decisiones lo más eficiente posible. Consejo, aplicar lo aprendido con responsabilidad y el análisis crítico. Tú tienes la capacidad de transformar los datos en decisiones que generen valor para tu empresa y tu entorno. Se los repito 1000 y 1 veces. Lo importante de los datos como tal no son esas cifras que ustedes ven ahí.
es lo que hacemos con esos datos, qué decisiones tomamos con esos datos, a qué nos anteponemos, cómo analizamos y gestionamos alternativas de contingencia ante los resultados que estamos obteniendo con el uso de las herramientas específicas para poder determinar las mejores opciones en aprovisionamiento, en adquisiciones, en compras, en ventas, en requisiciones de insumos. Entonces, es muy importante, una herramienta muy valiosa dentro de su proceso como tal. Para todos es muy importante cuando manejamos dotaciones en las empresas, cuando manejamos insumos en las empresas, cuando establecemos como tal un trayecto, una ruta, una flota para poder establecer cuáles son los indicadores de consumo de ACPM de acuerdo a la cantidad de kilómetros y considerando la cantidad de pedidos, podemos establecer los datos históricos de cuánto han sido los consumos de los galones o litros, o dependiendo del país que nos encontramos, lógicamente, sea diésel, sea combustible, sea CPM, carburante para aceite, carburante para motor, sea como tal gasolina, dependiendo, sea gas como tal y como tú lo quieras ver. Pues es muy importante tener claro cómo sacar un pronóstico para poder determinar cuál va a ser el recurso estimado para poder cumplir con tu función. Preguntas, dudas, sugerencias. Sí fue claro el tema, No, profe, muchas sí gracias. aporta. Todo está muy claro, muy claro. De igual forma, sabe que cuentan con el resumen, cuentan con el vídeo puntualmente de la herramienta de Google, el MK, el MKL, que lógicamente ayuda mucho puntualmente, una fuente investigativa, más los videos que les voy a estar compartiendo posteriormente para que vayan retroalimentando. Recuerden que esto se trata de digerir, hagan de cuenta que son obesos de la información, no nada más para eso, no se den con ventaja con el peso corporal. Este, eh, es muy importante, compañeros, que lean los documentos de apoyo a la formación. Recuerden lo que les estoy diciendo, no se limiten únicamente al resumen o al contexto de criterios o de términos que yo les comparto. No. Hagan la labor de leer, hagan la labor de investigar y compararlo con lo que yo les estoy suministrando. Lo que yo suministro va desde un entorno y una visión de campo netamente. Entonces quiere decir que es algo que ha pasado por el filtro o el tamiz de un profesional, pero es muy importante que ustedes construyan su propio criterio. La única forma de construirlo es documentarse. Y documentarse es consumir, digerir, apropiar dichos conceptos. Entonces es muy necesario y es muy importante que investiguen. Lo comparan con esta información, construyen su propio concepto y van a tener un entregable de excelente calidad. ¿Vale? Y por favor, que sea de excelente calidad contenido, pero en el formato que se les está pidiendo. Se va a acabar el semestre y seguimos entregando formatos al gusto. No es así. ¿Listo? Bianca, te escuchamos. Profe, tengo una consulta. ¿Uno puede escoger un método o si gusta puede utilizar los dos o en ese caso? Te puedes extender. Ahí les hice el ejemplo y utilicé un método, utilicé el más común. Si todos lo quieren utilizar, está perfecto, pero se van a dar cuenta, y por eso fue que le coloqué los ejemplos abajo de cada método, que base a su proyecto, porque hay más, hay muchos más, se van a dar cuenta cuando estén investigando. Se van a dar cuenta que sus proyectos van a acoplar mejor con alguno de los otros métodos. Incluso les hice el ejemplo con cada método de cómo aplicarlo. ¿Se acuerdan la gráfica que está bastante congestionada? Van a leer específicamente señor. cuáles son los ejemplos. Este es el medicamento, este es el que más me sirve, el Heinz. Materiales, el triple me sirve más. Materiales educativos, dotación de uniformes. Lo que pasa es que yo vendo son más partes metalúrgicas. Me va a servir el simple. Ahí se van a dar cuenta de los ejemplos que les puse y la idea es que se apropien de ese. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Otra sugerencia? Juicioso con los transversales. Kelly creo que habló. Profe, hola, buenas noches. Aquí ando como usted un poco llorona también.
Anda, Eh, Kelly, te escuchas bastante difónica. sí, la peste, la peste destructora. Profe, una consulta. Bueno, dos. Uno, a mí me da risa porque usted dice que no, esto está fácil, yo entre más números más me enredo. Eso yo me pego unas enredadas y yo sé que no soy la única, sino que los compañeros no se atreven a decirlo y es normal. Pero si me meto unas enredadas yo con esa fórmula, yo miro, yo busco No por se va a aquí, enredar, no se va a pregunto a ella, enredar, ay Dios. no se va a enredar. Cuando Entonces, les digo fácil, cuando les digo que es fácil, lógicamente es porque ya hay práctica, ya se discernió como tal, pero lo que quiero es que no lo vean como algo que va a ser muy difícil de desarrollar. Es fácil, es fácil. Hagan el ejercicio en el orden y la estructura que les doy. Y lo más importante es que comiencen con la guía. Ya tienen un vídeo, pero se los he dicho y lo repito, empiecen a leer ahorita la guía. Y después de que lean la guía, se van para los documentos de apoyo a la formación. Leo la guía. ¿Cuánto me toma leer la guía? Ojo, cuando hablo de leer la guía, por favor, compañeros, y ratatatata, ratatata, aquí no se trata el que más lea. Hagan de cuenta que se están aprendiendo una canción. ¿Se acuerdan que le he dicho este ejemplo? Recuerden cuando estábamos bien peladitos que estábamos aprendiendo las canciones que las anotábamos. Bueno, sí. Todo curso y leyéndola. Sí, Lea, señor, para lea, escribirla. apropienla. De ahí pasan a los documentos de apoyo a la formación. Se leen esos documentos de a poquitos. Otro día, mañana miércoles pueden leer la guía. El jueves pueden leer una hoja, uno de los documentos de apoyo a la formación. Ya el viernes empiezan a materializar los datos y a comparar lo que ya leyeron con lo que yo les estoy presentando. Y le empiezan a dar forma. Y fácilmente el sábado pueden hacer las partes. Y estoy hablando que no es todo el día, estoy hablando de momentos, de micro momentos de una hora que se puede dedicar a esto y de ahí se apropia. Profe, es que yo llego muy cansado, es que yo llego sin tiempo, es que yo tengo que atenderlo. Todo eso es verdad. A la señorita les toca atender a eso, a sus hijos, a sus esposos, llegar de trabajar, atender en la casa y aparte estudiar, si es verdad. Pero esa ahorita, esa media horita que le va a dedicar, que le va a quitar al sueño, va a valer la pena. Va a valer la pena. Tienen que exigírselo. Es que a mí no me queda tiempo en el trabajo. Todos mantenemos en el trabajo y mantenemos con 600, 800, 700 y pucha de WhatsApp y todos los correos y correos hacia todos tenemos esa situación, pero a cada uno de ustedes les va a tocar tomar ese espacio, exigirse ese espacio para poder brindárselos a ustedes mismos, porque es para su criterio, para su conocimiento. Entonces, no te vayas a asustar, Kelly, con los números. No te vayas a asustar por completo, que sé que eres capaz de hacerlo. Después de que cojas una de las fórmulas, te das cuenta de lo sencillo que es. Todos hemos sacado promedio. Ay, saqué el promedio. ¿Cuánto te has gastado? No, tan, 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 tan. Fueron 8 y dentro de 8 ya, ese es el promedio. Ahí te estoy cambiando la frase, pero se estoy dando de la forma más simple. Oh, qué casualidad. Uno de los métodos tiene la palabra simple al principio. Entonces, no va a ser tan complicado como creen. De igual forma, listo, profe, si te está bien enredada, me escribes. Si no te contesto, ya, ojo, eso sí, cuando me escriban y ven que no les contesto, y es muy importante, llámenme, porque les aseguro que delante de esos mensajes y hay veces que un mensaje me puede tomar hasta 3 4 horas, porque lógicamente aparte ustedes hay chicos de fase productiva que están en algunos temas especiales con las empresas y con la parte de certificación y toma tiempo. Quita tiempo, requiere tiempo, no quita tiempo porque es inversión de tiempo, requiere tiempo. Entonces, si definitivamente llamen y ustedes se han dado cuenta que cuando me llaman, los atiendo, no te puedo oírme, rapidito, listo, perfecto. No hay ningún inconveniente, pueden llamarme. Me llaman por WhatsApp, me llaman por teléfono, no hay inconveniente. Que lo peor que puede pasar es listo, que digan, no, profe. te atiendo luego, no va a pasar nada más, y incluso les regreso. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Y la otra Ajá. consultica es Sí, con respecto de la transversal de investigación. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que en la primera clase yo vi el video y todo, y la profesora explicó como todo el mecanismo de la cuestión el trabajo de Excel. Yo me tengo entendido, no sé si entendí mal, con los compañeros de que la clase que hubo hoy era como para terminar de explicar esa tabla o es otro trabajo. Porque yo apenas vengo llegando, entonces
estoy como perdida con ese lado. Tuvieron Y clase para con saber Carmenza. cuándo sube la grabación, porque también demora. Hola, profe, buenas noches. Primero Bianca y luego yo. Habló fue Bianca, ¿cierto? ¿O quién fue la que habló? No, señor, yo no hablé, habló creo que María Fernanda. Si descubrí una señorita y después escuché a John, entonces habla alguno de los dos. Bianca, baja la mano, por favor, reina, para que no quede ahí. Ah, la ok, manita qué larga. pena. No sé por qué Tranquila. quedó Profe, presionada. hoy tuvimos clase con la profesora Carmenza y era como para aclarar dudas. Con ella son solo dos trabajos, el mapa mental y el Excel. En la clase Mapa anterior se mental, explicó el Excel y hoy era como para aclarar dudas nada más. mapa mental es un mapa donde especifican como tal la fuerte, especifican su proceso de acuerdo a su proyecto productivo en el cual están materializando su proceso de formación, haciendo referencia a los puntos claves de dicha cadena de abastecimiento, cuáles son las oportunidades de mejora que se pueden estar presentando para poder de pronto materializar un porqué o una problemática de investigación. Sí, Juan Diego, Profe, hola, ¿cómo estás? ¿qué más, ¿Qué Profe, compañero? pasó? mira, es que lo que pasa es que yo en la clase de investigación, yo no sé yo qué escuché y me puse y hice un trabajo de investigación en Word larguísimo y eso no era, eso no lo teníamos que hacer y lo mandé y ya no tengo dónde montar el de Excel y le he mandado a la profesora correo, le he hablado por chat para ver si me van a volver a mandar la evidencia de No, Excel. mentira, mentira. Ya, ya te lo organizo. Ya hablo con Carmenza. Yo pregunto algo. Al grupo les mandé información sobre la transversal de investigación. Sí, profe. ¿Qué les envié? Nos La envió, propuesta. ¿Uno la vez? Recuérdame Profe, qué te les envío el envié. formato Excel para la propuesta del proyecto. ¿Sí? ¿Qué les dije que era eso? Un ejemplo de lo que debíamos realizar. No, no un ejemplo, es como el formato donde uno tiene que colocar O sea, sí, pero el la idea proyecto de como tal. Pónganse de acuerdo. Yo sé que es el Excel. profe, nos envió un formato de un Excel con bosquejo. su trabajo como guía para que lo usemos para diligenciar el de nosotros. De igual manera, en la clase de la semana Y pasada, que la lo, y, profesora explicó paso a paso, línea por línea, cómo deberíamos diligenciarlo, porque ella tiene unas especificaciones por parte de ella, ¿no? Unos lineamientos por parte de la profesora para que los tomemos en cuenta. Era una niña inquieta. ¿están escuchando? Fue la mierda, ¿no? ¿Están escuchando, compañeritos y compañeritas? Sí, profe. Entonces, quiere decir que fácilmente aquí, más lo que les ha dicho la profe Carmenza, que lógicamente esa es su línea fuerte, tendrían lo suficiente para poder materializar un buen entregable de investigación. Quería ver, mostrarles, porque aparte del Excel no les mandé algo en PDF.
No, Nos solamente era mandó un el resumen de la Excel. transversal, sí, profe. Yo envié un resumen de la transversal y ese resumen les Como, dice paso a como paso sí. con los lineamientos de la entrega, ¿cierto? Sí, profe, como las presentaciones que nos dan normalmente en clase, pues nos envió la Exacto. presentación que usted hizo con el otro grupo. Y ahí está el lineamiento de las entregas. Entonces, ¿qué puede ser ahí, compañeros? Más fácil no puede ser. Les puse el Excel que yo diligencié, ya lleno. O sea, prácticamente les entregué un trabajo ya diligenciado, con un ejemplo propio. Les dije, este es el trabajo que realizó el aprendiz Juan Salazar. Tienen las herramientas. Hay que estar muy atentos como tal. Cada vez que no podamos participar de las clases, estemos muy atentos a las cosas que se me ocurre decirles, por más enredado que trate que les hable, me preguntan nuevamente, les comparto la presentación y en el grupo, pues yo porque, listo, no quiero mostrar en este momento y yo sé que en el celular no lo voy a encontrar porque cambié de dispositivo móvil, pero les compartí el resumen en el cual especifica línea tras línea esas hojas de Excel, que esas 5 hojas que están dentro de ese documento de Excel, cada hoja que lleva. ¿Por qué llevarlo así? Tipos de letra, tamaño de la letra, qué colocar, cómo materializar la entrega. Y les hice un ejemplo diligenciando ya el Excel. Y ahí lo tenían para que se apoyaran como tal en su trabajo. Entonces, vamos a darle ahí con eso, muchachos. Búsquenlo en el grupo, escríbanse en el grupo, pídanse apoyo en el grupo porque yo ya no lo tengo ahí. Y debe estar bien revolteado en la carpeta porque ese día se lo busqué y lo encontré, pero esta no va a ser la ocasión. Mucho juicio. Bueno, yo creo que por ahora es eso. Juan, recuérdame tu fecha, por favor. Profe, ahí los Sí, volví Profe a del compartir 86. en la misma guía. Siendo las 7:43 del 16 de junio del 2026, doy por terminada la sesión de tener grabación, de tener listo. Sí, porque